Bueno, el tema que vamos a empezar hoy día tiene que ver con bloqueos irreversibles, tiene relación con el tema anterior. Hemos empezado a hablar de lo que es el procesador, todo lo que tiene que ver con el procesador, su planificación. Esta planificación puede verse afectada por el hecho de la concurrencia o competencia entre procesos, y si la concurrencia y competencia no está bien controlada, se pueden provocar interbloqueos. Entonces a eso vamos en este tema. El tema tiene que ver con bloqueos irreversibles, bloqueos mutuos, deadlocks, interbloqueos, abrazo mortal. La bibliografía le pone muchos nombres, pero en la práctica no es otra cosa que dos procesos intentando acceder a un mismo recurso. Entonces, la administración de recursos es algo vital, algo importante, es una de las funciones más importantes de los sistemas operativos. Los recursos se pueden dividir entre dos tipos, los recursos físicos y los recursos lógicos. Los recursos físicos es todo lo que es hardware en la práctica, y los recursos lógicos vendría a ser todo lo que es software. Tanto hardware como software tienen que ser controladas adecuadamente, administrados adecuadamente por el sistema operativo. Ahora, cada uno de los recursos puede tener una cantidad de instancias diferentes. Por ejemplo, el disco duro tener 4 discos duros, la memoria, una cantidad de direcciones de memoria, podemos tener un DVD, un CD, podemos tener distintos tipos de dispositivos que van a tener una cantidad de unidades respectivas. Entonces el sistema operativo no solo tiene que asignar un recurso, sino que saber qué recurso está asignando y cuántas unidades de ese recurso existen. Entonces también se le torna un poco más complicado en ese sentido. Los recursos pueden ser apropiativos o no apropiativos. Por ejemplo, un recurso apropiativo es aquel que un proceso puede tomar sin que afecte a los demás. La memoria es un recurso apropiativo porque se le va a asignar una cantidad, un rango de direcciones de memoria para que nadie más pueda utilizar. En el caso de una impresora, cuando un usuario va a imprimir, el recurso debería ser apropiativo. ¿Qué implica? Suponiendo que tengamos una impresora de red o una impresora compartida para dos usuarios, estos dos usuarios pueden mandar a imprimir, pero no significa que aunque lo hagan al mismo tiempo o que se está compitiendo por el recurso, cada uno de ellos imprime una línea en la hoja de papel, sino cada uno va a terminar de imprimir su documento y luego va a imprimirse el segundo. Entonces, ¿cómo se hace que el recurso sea o no apropiativo? ¿Qué hace a un recurso no apropiativo? La idea es que cuando se va a utilizar el recurso, este recurso deba determinar su tarea para que otro proceso pueda acceder a él. En el caso de la impresora, como les decía, no podemos interlinear los trabajos de dos usuarios, porque si no, no serviría para nada la impresión que salga. Los no apropiativos son aquellos que se puede tomar, se puede acceder al recurso y no va a afectar de alguna manera a otro tipo de proceso. Para que tengamos una mejor idea de los recursos y la forma en la que se tiene que trabajar, tiene que haber una secuencia de eventos para que un recurso pueda ser utilizado. El primero es solicitar el recurso. El segundo, si está libre el recurso, es usarlo. Y el tercero, una vez que se ha usado, es liberarlo. Entonces, tenemos estos tres estados, de alguna forma, para que un recurso sea adecuadamente utilizado. Solicitar, usar, liberar. Un bloqueo se produce, por ejemplo, cuando un proceso solicita un recurso, pero este recurso está asignado a otro proceso, que a su vez, este proceso está solicitando un recurso que está asignado al primer proceso. En la práctica tenemos un ciclo. Entonces, este proceso está utilizando el recurso 2 y está solicitando el recurso 1. Este otro proceso está solicitando el recurso 2 y está utilizando el recurso 1. Esta se llama abrazo mortal, justamente por esta razón, porque ambos están requiriendo un recurso, que el otro lo tiene. Es como el ejemplo de los filósofos comensales. Uno de ellos tiene su tenedor izquierdo y está solicitando su tenedor derecho.
que a su vez está siendo utilizado por el otro proceso. Entonces es un inconveniente grande, a esto le llamamos bloqueo. Pero no siempre la existencia de un ciclo va a denotar un bloqueo. Existen 4 condiciones que implicarían que se ha producido un interbloqueo, si simultáneamente las 4 se producen. ¿Está bien? La primera es exclusión mutua. Cada recurso que se asigna a un proceso, obviamente no puede ser asignado a otro proceso. Ya habíamos hablado sobre la exclusión mutua. Denme un segundo, por favor. Hay demasiado ruido afuera. Ok, ahora está mejor. Entonces, la primera condición se llama exclusión mutua. De tal forma que cuando un proceso accede a un recurso, va a acceder de forma única y cualquier otro proceso que quiera acceder a este recurso no lo va a poder hacer. Está mutuamente excluido. La segunda condición, estas condiciones se llaman condiciones de Kaufman. La segunda condición es retener y esperar. Este es el mejor ejemplo de los filósofos comensales. Toman el tenedor izquierdo y esperan tener el derecho para que puedan comer. Entonces están obteniendo un recurso, necesitan 2 recursos, retienen el primero y esperan por el segundo. Si se fijan en el ejemplo, es como si el proceso B tuviese el recurso 2 y está solicitando el recurso 1. Está reteniendo el recurso 2 y esperando por el recurso 1. La otra de las condiciones es que no existe el derecho de desasignar, es decir, no se puede expropiar. En este caso, se tiene que esperar que los procesos liberen voluntariamente los recursos. No se puede expropiar, no se le puede quitar al de la derecha el tenedor que lo ha tomado. Tenemos que esperar que lo suelte. La espera circular, en la práctica, es este ciclo. Este proceso está solicitando el recurso 1, está esperando el recurso 1, el proceso A está esperando el recurso 2, o sea, tenemos una espera circular, un ciclo. Si se presentan simultáneamente estas 4 condiciones, directamente existe un interbloqueo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que se están cumpliendo estas 4 condiciones? El ejemplo que he mostrado aquí muestra un diagrama que podría fácilmente representarse como un grafo. Entonces, la parte de modelar un interbloqueo se la hace justamente con un grafo dirigido. Este grafo de asignación de recursos consta de n nodos, le podemos llamar vértices, aristas o arcos. De alguna manera existen 2 tipos de nodos, los procesos y los recursos, y 2 tipos de arcos, la solicitud y la asignación. Aquí tenemos un proceso A y un recurso R. Cuando la flecha va del recurso hacia el proceso, implica que el proceso tiene asignado el recurso. Cuando la flecha va del proceso hacia el recurso, significa que se está solicitando el recurso. Si vemos otra vez el ejemplo, el proceso B tiene el recurso 2, está asignado. Y el proceso B solicita el recurso 1. Lo mismo el proceso A. El proceso A tiene asignado el recurso 1 y solicita el recurso 2. Entonces, la dirección de la flecha, si va del proceso al recurso o del recurso al proceso, implica esta condición. ¿Eso está claro? Ahora bien, se produce un bloqueo si hay una espera circular. El proceso C solicita el recurso T está asignado al proceso D, el proceso D solicita el recurso U que está asignado al proceso C. Tenemos una espera circular. Entonces, aquí se puede considerar de que existe un interbloqueo. Pero existen mecanismos que permiten probar si existe o no existe el interbloqueo, y es lo que vamos a llevar en la parte posterior del tema. ¿Qué métodos existen para poder gestionar el interbloqueo? En la práctica, tenemos estos métodos, estas estrategias. Por un lado,
se puede ignorar el problema. Muchas versiones de Unix hacen esto. Se llama algoritmo de Ostrich. ¿Qué hace el avestruz cuando se avecina un problema? ¿Me están escuchando? Ok, oculta la cabeza y piensa que nadie lo va a ver. Entonces está ignorando el problema, independientemente si lo hace bien o lo hace mal, no nos importa. Este algoritmo recibe este nombre justamente porque se está ignorando el problema. Unix es un sistema operativo muy robusto, pero no implica que no se cuelgue, no implica que no exista interbloqueos. Sin embargo, muchas versiones de Unix ignoran el problema, se creen muy robustos y piensan que no va a existir un interbloqueo. Entonces, esta es una forma de enfrentarse al problema del interbloqueo, o en este caso, ignorarlo. Existen otras dos estrategias, 4 en la práctica, que sí enfrentan el problema. La primera es un poco teórica, garantizar que nunca se entre en un estado de interbloqueo. La segunda es un poco más práctica, el permitir que el sistema entre en interbloqueo y buscar la forma de recuperarlo. Es lo que hace la mayoría de los sistemas operativos. Cuando ustedes están utilizando varias aplicaciones de Windows y ven que una no responde, ¿qué es lo que hacen? Presionan control alt suprimir y luego intentan matar el proceso o matar otros procesos que estén afectando al suyo. La idea es preservar lo que ustedes tienen. Entonces eso es detectar y recuperar. El mismo Windows puede hacer eso. Cada cierto tiempo corre un algoritmo que permite detectar si existe o no existe un interbloqueo. Y si detecta que existe, aparece una cajita de diálogo que dice el programa X ha producido un error de protección general y debe cesarse. Y les deja a ustedes la decisión de cesarlo o no. Si lo cierran, pierden todo, es su responsabilidad. Si no lo cierran, el sistema sigue bloqueado. Eso es detectar y recuperar. En el caso de garantizar que nunca se entra en un estado de interbloqueo, tenemos dos mecanismos que se llaman prevenir y evitar. Ahora bien, como les decía, son teóricos, porque la idea es que es muy difícil garantizar que nunca se entre en un estado de interbloqueo. Se van a dar cuenta que cuando avancemos estos métodos o estas estrategias, es como ver el futuro, y eso es complicado. Entonces vamos a inicializar la parte del tema con prevención y luego evitación, y vamos a dejar a la siguiente clase la detección y la recuperación. Hablemos de la prevención de bloqueos. En este caso, la idea es tratar de que no se cumplan al menos uno de las 4 condiciones de Kaufman. Denme un segundo. Entonces, vamos a ir viendo una por una las 4 condiciones y tratar de prevenir de que alguna de ellas se cumpla. La exclusión mutua. Partimos de la hipótesis. Si ningún recurso se puede asignar de forma exclusiva, obviamente no tendríamos interbloqueo. Sin embargo, esto no es una generalización. Vamos a hablar de la impresora. Les había dicho que la impresora es apropiativa. Significa que si alguien utiliza la impresora, nadie más la puede usar. Esto es cierto hasta cierta medida. Si tuviésemos directamente el control de la impresora y tenemos varios usuarios conectados a ella, todos estos usuarios van a mandar a imprimir sus documentos en forma competitiva. El que gane va a imprimir primero su documento, porque la impresora es apropiativa. Y el segundo no podría imprimir su documento. El segundo tendría que esperar, el que ha perdido, que la impresión sea terminada para luego acceder a la impresora en forma exclusiva. ¿Qué se ha hecho para que esto no ocurra? Se ha creado un software que se llama Spooler o cola de impresión. Entonces aquí los usuarios que van a imprimir pueden ser 10
Van a mandar sus documentos al mismo tiempo, pero se va a generar una cola de impresión. Si un usuario tiene más prioridad que otro, esta cola puede ser alterada. La prioridad del usuario va a hacer que el proceso se encole en un sitio más privilegiado. De todas maneras, genera una cola que se está manejando a través del spooler. Entonces, el software, que es la cola de impresión, el spooler, va a ir despachando uno por uno todos los trabajos encolados de la impresora. Sin embargo, la impresora está libre, siempre está disponible. Entonces, se ha hecho que un hardware, un recurso que era apropiativo, se convierta en no apropiativo, que se pueda utilizar al mismo tiempo. Esta forma de trabajar, es eliminar la exclusión mutua. Y si suficiente fuese de que una de las 4 condiciones no se cumplan para que no se produzca un interbloqueo. Entonces, hemos logrado que la impresora no entre en un interbloqueo, pero no podemos hacer lo mismo con todos los demás recursos. La impresora es un claro ejemplo de algo que sí se puede. ¿Está claro? Veamos la segunda condición, que es retener y esperar. En este caso, tenemos que asegurarnos que nadie se concentre en el hecho de retener un proceso, un recurso, y que esté esperando por un segundo. O sea, tenemos que evitar que esto ocurra, prevenir que esto ocurra. Entonces, para hacer esto, podemos hablar, por ejemplo, un proceso que copia un archivo de una unidad de cinta, de un DVD, lo que sea, a una unidad de disco. Ordena el archivo en disco, imprime los resultados y, al final, copia el archivo de disco a la unidad de cinta. Si vamos a hacer este proceso, estamos utilizando 3 recursos, la unidad de disco, la unidad de cinta y la impresora. Entonces, en función de la secuencia que tenga que realizar este proceso, un segundo proceso podría acceder a la impresora, pero no al disco ni a la cinta. Tendría que esperar que el primero se libere para poder acceder al primero, luego el segundo y luego el tercero. Entonces es un gran inconveniente. Podemos ordenarlos de alguna forma para que puedan ser accedidos por ambos procesos. Pero estamos hablando de 2 procesos y 3 recursos. Entonces, no va a ser tan simple el que no se pueda retener un proceso, que, por decir, el filósofo comensal necesita los 2 tenedores para comer. Agarre el izquierdo y estemos esperando que suelte el derecho, perdón, que suelte el izquierdo para si es que no obtiene el segundo. Estamos dándole la condición de que si no obtiene los 2 recursos al mismo tiempo, no retenga ninguno, porque está perjudicando. Si tiene los 2 recursos, él puede cumplir su tarea. Si no tiene los 2 recursos, él no puede cumplir su tarea. Entonces no le sirve de nada retener uno. Bajo esa premisa, le pediríamos que suelte el tenedor. Pero podemos ir a la situación en que los 5 filósofos toman al mismo tiempo su tenedor izquierdo. Todos esperan por el tenedor derecho. Como no lo obtienen, sueltan. Ahora todos los filósofos al mismo tiempo obtienen el tenedor derecho. Esperan por el izquierdo. Como no lo consiguen, todos sueltan el tenedor. Entonces se puede dar la circunstancia en que se tenga una espera circular y sea muy complicado salir de esta. Ahora, podemos ordenar de alguna manera, o sea, por un lado, de que si no obtienen todos los recursos, suelten los que están teniendo, pero eso puede dar pie a que la utilización de recursos sea muy baja. Si se utilizan los recursos en forma pobre, el sistema operativo se degrada. Puede ocurrir inanición, starvation, donde un proceso necesite de varios recursos que estén muy solicitados por todos y que tenga que esperar indefinidamente. Los suelta y vuelve a intentar obtenerlos. Los suelta y vuelve a intentar obtenerlos. Entonces, esta condición de retener y esperar es más difícil de anular que la anterior. Y esto haría, si es que logramos establecerlo, una pobre utilización de recursos.
lo que implicaría en una degradación del sistema operativo, en que un sistema operativo sea muy lento, sea de alguna forma secuencial y no concurrente. Entonces, no se puede prevenir la retención y espera. La no expropiación implica que un recurso podría expropiarse. Podríamos obtener el acceso al recurso cuando lo necesitemos, aun cuando otro lo está utilizando. ¿Cómo podemos lograr esto? A ver, vamos a utilizar otra diapositiva para mostrar esta parte. A ver, vamos a compartir esta otra. ¿Se puede ver en pantalla? Ok, vamos a tratar de ser más didácticos en esto. Bueno, interbloqueo. Los recursos pueden ser físicos o lógicos, los recursos pueden ser expropiables y no expropiables, los modos de operación, se solicita, se usa, se libera. Todo esto se hace a través de llamadas al sistema. Tenemos 4 condiciones, las condiciones de Kaufman. Si se producen simultáneamente, directamente existe interbloqueo. Hemos visto grafos. Los grafos implican una asignación o una solicitud. El proceso 1 está solicitando el recurso 1. El proceso 1 tiene asignado el recurso 2. Tenemos diferentes estrategias para tratar los interbloqueos. Estamos empezando a revisar la parte de prevención. La idea es que podamos lograr que una de las 4 condiciones no se produzca para que no exista un interbloqueo. La exclusión mutua, podríamos trabajar con la impresora y un spooler. Eso es una forma de prevenir que no haya exclusión mutua. En el caso de archivos, un recurso lógico, por ejemplo, podemos tener varios accesos a la lectura, no habría exclusión mutua, pero cuando vamos a guardar algo, a escribir algo en el archivo, sí necesitamos exclusión mutua. Entonces, un poco complicado. La parte de lectura puede evitarse, la parte de escritura no. Tenemos retención y espera. Podemos forzar a que un proceso libere todos los recursos que retiene cada vez que solicita un recurso que no está disponible. En el caso de los filósofos, sueltan al tenedor izquierdo ya que no obtienen el derecho, y luego intentan obtener otra vez el tenedor, uno de los 2 tenedores, y intentan obtener el segundo. Si no lo obtienen, sueltan. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que ocurra? Una pobre utilización de recursos y obviamente una reducción del nivel de concurrencia. Una segunda posibilidad en retención y espera es que podamos crear un cierto orden de los recursos para que los recursos puedan ser obtenidos en forma incremental. En este caso tendríamos problemas, por ejemplo, cualquier cambio que se haga sobre la memoria o sobre archivos y no los guardamos, pueden corromper la información. También pueden conducir a la postergación indefinida de algunos procesos que están solicitando recursos que están en otra jerarquía incremental y que no pueden acceder a ellos. Hablemos de la no expropiación ahora. ¿Cuál es la idea? Que permitir que el sistema pueda revocar la propiedad de ciertos recursos que puedan ser bloqueados. Significa que podamos apropiarnos de ellos sin ningún problema. La expropiación es involuntaria. El sistema operativo tiene que encargarse de guardar el estado y restaurarlo. ¿Se acuerdan del round robin? Y con el PCB. El sistema operativo tiene que hacerse cargo de guardar el PCB del proceso que está saliendo y cargar el PCB del proceso que está entrando. Este esquema se puede aplicar sobre recursos cuyo estado pueda ser guardado. Por ejemplo, los registros del procesador, la memoria, algunos elementos como el contador de programa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la espera circular? La espera circular
el claro ejemplo de los filósofos comensales, cada uno tiene un tenedor y espera por el de su lado. Y el otro filósofo que está contiguo al primero tiene un tenedor y espera el de su lado, y así sucesivamente se forma un círculo, un ciclo. Si ordenamos los los recursos de alguna manera, o los clasificamos para obtener cierta jerarquía, y que en ese orden estricto se puedan obtener los recursos, podría ocurrir de que algún proceso requiera un recurso que no esté en su lista ordenada o incremental de obtención. Si necesito la memoria y luego el disco, y el disco tiene una jerarquía superior a la memoria, accedo primero al disco y luego necesito la memoria, no puedo acceder. Y si accedo a la memoria voy a esperar por el disco. Entonces, esta espera circular en la práctica es difícil de prevenirla. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a necesitar un proceso cuando esté ingresando al procesador. Este proceso no puede delimitar u ordenar su lista de requerimientos. Yo voy a necesitar primero leer del disco o del DVD, luego cargarlo a memoria, luego voy a actualizar esa información y la voy a guardar en el disco duro o voy a copiarlo otra vez al DVD. Entonces yo no puedo obtener una lista de pasos que va a realizar el proceso. Todo es dinámico y todos los requerimientos se obtienen dinámicamente. Entonces esta obtención dinámica de necesidad de recursos no se puede ordenar, no se la puede clasificar y decir al principio en la puerta qué vas a necesitar tú y en qué orden. Entonces tú estás primero, tú entras segundo, tú entras tercero, porque tú no vas a necesitar. Y tú como necesitas todo, entonces tienes que esperar que todo se libere. Esto implicaría una degradación otra vez del sistema operativo, un sistema operativo que sea secuencial y no concurrente. Entonces, muy difícil. Hemos visto que en algunos casos se puede aplicar alguna condición, se puede excluir alguna condición, pero es difícil de manera general que estas 4 condiciones, una de ellas por lo menos se pueda anular. Entonces es muy complicado prevenir cuando estamos hablando de estas 4 condiciones de Kaufman. Veamos la segunda estrategia, la estrategia de evitar. Aquí se han inventado algunos mecanismos que permitirían evitar que ocurra un interbloqueo. ¿Cuál es la idea básica? Que se concedan peticiones de recursos solamente si esta asignación no va a provocar en un tiempo corto un interbloqueo. Un proceso solicita un recurso, el asignador de recursos verifica. Si es un estado seguro, concede. Si es un estado potencialmente inseguro, no concede el recurso. ¿Qué implica que sea un estado seguro o un estado potencialmente inseguro? Tiene que revisar que esta asignación de este recurso a este proceso no va a provocar alguna de las 4 condiciones de Kaufman. Si es que considera de que alguna de estas condiciones se van a producir, es un estado inseguro y no va a asignarle. Si es que considera de que este es un estado seguro, se va a asignar el recurso. En la práctica, es hacer una analogía con una persona que tiene problemas en la vista, que está ciega. Esta persona va a agarrar un bastón y a través del bastón, como una extensión de sus miembros, va a empezar a buscar el camino por donde tiene que ir. Cada paso que dé esta persona tiene que ser un paso seguro. Entonces va a determinar a través del bastón si tiene que bajar, si tiene que subir, si tiene que ir a la izquierda, a la derecha, en función del camino que vaya trazando en su mente a través del uso del bastón. Entonces él está examinando, revisando para que cada uno de sus pasos sea seguro. Esta estrategia es prácticamente la misma. Tenemos que ver si el paso que vamos a dar a continuación sea seguro. Si no lo es, no lo damos. Aquí tenemos una trayectoria de recursos donde podemos tener en la parte del eje de X, tenemos al proceso 1
y aquí tenemos al proceso 2. Cada uno de ellos necesita utilizar la impresora y el plotter, pero en diferentes tiempos. Entonces podemos partir de un punto neutral, un punto cero, y llegamos a un punto Q. El punto Q significa que hemos avanzado hacia el proceso 1, pero todavía no le hemos asignado la impresora, porque la impresora para el proceso 1 está entre el tiempo L1 y L3. El plotter está entre un tiempo L2 y L4. En el caso del proceso 2, la asignación del plotter está entre L5 y L6 y la impresora entre L6 y L8. Entonces, avanzamos a un espacio seguro porque no tenemos ningún problema, a nadie le hemos asignado nada. Podemos ir hacia el proceso 2, avanzamos hacia R. Tampoco tenemos inconvenientes porque estamos en una celda donde ninguno de los dos solicita nada. Cuando ya empezamos avanzamos de R hacia S, ya hemos entrado a una zona donde le hemos asignado la impresora al proceso 1. Ahora, si seguimos avanzando de forma horizontal, vamos a asignar el plotter, pero el plotter también lo necesita el proceso 2. Entonces, si tomamos la decisión de ir hacia la asignación del plotter al proceso 2, estamos empezando a entrar en una región insegura. Era más fácil avanzar en una región segura, es decir, que el proceso 1 utilice la impresora, utilice el plotter, termine y luego vayamos a que el proceso 2 utilice el plotter y luego la impresora. Pero la idea es que aquí generamos secuencialidad y hacia este lado concurrencia. El gran problema está que tenemos que decidir si seguimos en una región segura o pasamos a una región insegura. Fíjense que si de R hubiésemos ido hacia arriba, estábamos en una región segura. Entonces, tanto este camino como este camino nos muestran regiones seguras, pero un camino que va a cruzar ambos procesos es una región insegura. Y obviamente aquí tenemos una región inalcanzable. La idea es partir de P y llegar a U. Pero, ¿qué camino debemos tomar para que estos pasos que demos sean seguros? Entonces, necesitamos de un algoritmo que nos permita determinar esto. En el caso del ciego, que a través del bastón él sepa qué va a hacer a continuación y que no le conlleve ningún tipo de riesgo. ¿Está bien? Este método de evitación se llama algoritmo del banquero. Se le debe a Dijkstra y se llama algoritmo de banquero. Él le llamado algoritmo de banquero porque un banquero se supone que presta dinero y tiene que asegurarse de que su dinero vuelva. Pero también tiene que asegurarse de que él tiene un capital fijo establecido. No tiene una cantidad infinita de dinero, sino un capital fijo. Y ese capital fijo tiene que ser repartido en todas las personas que soliciten un préstamo. La persona que solicita un préstamo va a pasar por las 3 etapas de una asignación de recurso. Solicita, usa y libera, que implica que si tiene todo lo que pide inicialmente, lo utiliza y lo libera. Ya puede devolver al banco. Con esa premisa se puede trabajar. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio directamente. Necesito una herramienta para hacerlo. A ver.